En octubre de 1552, un comandante turco se encontraba frente a una fortaleza húngara y dio una orden que nunca le había fallado. Traed a los mineros. Durante 5 semanas, su ejército lo había intentado todo contra aquel lugar. Cañones, infantería, escalas, fuego. Miles de soldados ya habían cargado contra los muros. Cientos no regresaron. Ahora el plan era más simple. Excavar túneles bajo los cimientos. Llenar los pozos con pólvora. Hacer colapsar los muros desde abajo y enterrar a todos los que estaban dentro. Debería haber funcionado. Pero dentro de aquella fortaleza, alguien estaba escuchando. No era un general. No era un ingeniero entrenado. Era un hombre que había pasado el último mes convirtiendo objetos del hogar en armas. Dispositivos que hacían que el fuego se moviera solo. Que llenaban los túneles con un humo tan denso que podía matar antes de que las llamas llegaran. Su nombre era Gergely Bornemisza. Y lo que envió a aquellos túneles, música, cambiaría el curso de todo el asedio. Pero eso viene después, porque para entender lo que pasó bajo tierra, primero hay que entender lo que estaba ocurriendo arriba. Y lo que ocurría arriba era mucho peor. Antes de que se disparara el primer cañón, música, los otomanos enviaron un mensaje a Eger. No era una amenaza, era una cortesía. Música. Rendid la fortaleza. Abrid las puertas. Salid vivos. Conservad vuestras propiedades. Conservad a vuestras familias. Rehusad y lo que vendrá no es negociable. Esta era la práctica habitual. Los otomanos no hacían promesas en vano. Cada comandante de fortaleza en Hungría había escuchado la misma oferta y casi todos la habían aceptado, porque la alternativa no era una batalla. Era un ejemplo. La fortaleza de Temesvar se había rendido semanas antes. A pesar de los términos, su comandante, Lántos István, fue ejecutado después de entregar su espada. Su guarnición fue desarmada y masacrada. La fortaleza de Dregeli se había negado. 32 días después, su comandante, Stondi Georgi, estaba muerto. Sus hombres estaban muertos. Todos los que estaban dentro estaban muertos. Así que la gente dentro de Eger entendía la música, elección a la perfección. Rendirse podría salvarlos. Podría no hacerlo. Resistir casi seguramente los mataría. Y el hombre al que todos miraban, su comandante, István Dobó, ya sabía lo que iba a hacer. Reunió a la guarnición, unas 2000 personas. No todos eran soldados. Muchos nunca habían empuñado un arma. Leyó en voz alta los términos otomanos. Luego les leyó el juramento. Cualquiera que hablara de rendición sería ejecutado en el acto por la propia guarnición, públicamente. No les estaba pidiendo que lucharan. Les estaba diciendo que marcharse ya no era una opción. Y entonces hizo algo que todos en la fortaleza recordarían, música, el resto de sus vidas. Rompió la carta otomana delante de todos. El asedio aún no había comenzado, pero la trampa ya se había cerrado. Esto es Crimson Historians, donde la historia sangra y los olvidados por fin son escuchados. Lo que acabas de oír fue la parte fácil. Suscríbete ahora, porque lo que esta gente hizo después, la mayoría de los canales no te lo contarán. Nadie iba a venir. Dobó lo sabía antes de que, música, se disparara el primer cañón. Los Habsburgo ya habían tomado su decisión. No enviarían, música, refuerzos. Ninguna columna de socorro. Ninguna caballería en el horizonte. Eger lucharía sola o caería sola. Y caer significaba mucho más que perder una fortaleza, porque Eger estaba en la ruta hacia el Alto Hungría. La última región que aún generaba ingresos para la corona, las ciudades mineras, la plata, la base impositiva que, música, financiaba lo que quedaba del ejército Habsburgo. Si Eger caía, los otomanos no solo controlarían otro tramo de tierra. Controlarían el dinero. Y sin música, dinero no habría ejército, ni resistencia futura, nada. Por eso los otomanos no enviaron una partida de incursión. Enviaron un ejército. Las estimaciones varían,
pero la mayoría de las fuentes coinciden, entre 35.000 y 40.000, música, hombres, tropas veteranas, artillería pesada, ingenieros entrenados en guerra de asedio. Contra ellos, unos 2.100 defensores, alrededor de 1.500 soldados. El resto eran habitantes de la ciudad, mujeres, clérigos, campesinos que habían huido tras los muros. Cuando el ejército apareció en el horizonte, la proporción era de aproximadamente 18-1. Y cuando este asedio terminó, la mitad de esos 2.100 estarían muertos o incapaces de sostenerse en pie. Los pozos estarían secos. Los muros serían escombros sostenidos con tierra y cadáveres. Y los supervivientes verían al mayor ejército de Europa retirarse de sus puertas. No porque hubieran ganado, sino porque los otomanos se habían quedado sin razones para creer que la fortaleza aún podía ser tomada. Eso era hacia donde se dirigía todo. Pero primero tenía que empezar. Y empezó con una traición. Antes de que los otomanos mataran a alguien dentro de Ger, la guarnición, música, casi se destruyó a sí misma. Varios hombres intentaron desertar. Otros trataron de negociar en secreto, música, términos con los comandantes otomanos. Las cartas fueron interceptadas. Los planes fueron descubiertos. Dobó lo manejó como exigía el juramento, públicamente. Los detalles de los castigos no aparecen completos en todas las fuentes, pero el mensaje fue lo suficientemente claro como para que no se registrara un segundo intento. Esta es la parte que complica la narración, porque la guarnición de Ger es recordada como unida, una comunidad que eligió permanecer junta, y eso es parcialmente cierto. Pero la unidad en música, caso también fue impuesta. El 9 de septiembre de 1552, la artillería otomana abrió fuego. El sonido fue el primer arma, un bombardeo continuo e ininterrumpido que sacudió los muros de piedra y no se detuvo durante días. Dobó respondió con rotación. Dividió la guarnición en turnos. Mientras un grupo descansaba, otro ocupaba los muros. Cuando una sección era alcanzada, música, los equipos de reparación entraban antes de que el polvo se asentara. Pero la fortaleza tenía un problema que ningún horario de rotación podía solucionar: el agua. Los pozos de Ger no producían suficiente para 2.000 personas bajo condiciones de asedio sostenido, música. El racionamiento comenzó pronto, a medida que avanzaba el asedio, la escasez se convirtió en un segundo enemigo. Uno que no se podía combatir, solo soportar. Mientras tanto, Bornemista trabajaba en un taller improvisado dentro de la fortaleza, construyendo algo que los otomanos nunca habían encontrado. Pero la fortaleza tenía un problema que ningún horario de rotación podía solucionar: el agua. Los pozos de Ger no producían suficiente para 2.000 personas bajo condiciones de asedio sostenido, música. El racionamiento comenzó pronto, a medida que avanzaba el asedio, la escasez se convirtió en un segundo enemigo. Uno que no se podía combatir, solo soportar. Mientras tanto, Bornemista trabajaba en un taller improvisado dentro de la fortaleza, construyendo algo que los otomanos nunca habían encontrado. Pero antes de que pudiera terminar, llegó el primer asalto. Y llegó más rápido de lo que nadie esperaba. El primer asalto a gran escala vino desde el sur. La infantería otomana avanzó bajo el fuego de cobertura de su propia artillería. Un ataque coordinado, música, diseñado para abrumar la sección más débil del muro. Llegaron a los muros. Las escalas subieron. La primera oleada comenzó a trepar. Los defensores los recibieron en la cima. No con flechas, no con fuego de mosquete, con todo. Agua hirviendo, música, arena caliente, piedras, brea ardiendo. Todo lo que se pudiera levantar y lanzar hacia abajo se usó. Música. Y las personas que lo lanzaban no eran solo soldados. Las mujeres llevaban los calderos. Arrastraban la brea. Cuando las escalas llegaban al parapeto, algunas las empujaban con sus propias manos. Este detalle se ha contado muchas veces, pero lo que suele omitirse es la razón por la que ocurrió. No fue porque las mujeres de Ger se ofrecieran voluntarias. Fue porque ya no quedaba nadie más para llevarlo. La guarnición ya estaba estirada más allá de música, su capacidad. Todos los hombres aptos estaban o en el muro o reparándolo. La logística de la defensa, arrastrar suministros, atender a los música heridos, alimentar los fuegos, recayó en quien aún se sostuviera en pie.
Y eso incluía a mujeres, niños y ancianos. Esta no es la historia de un momento de inspiración. Es la historia de una situación, música, donde todos ya habían sido consumidos. El primer asalto fracasó. Los otomanos, música, se retiraron, pero el costo fue inmediato. Las bajas entre los defensores no fueron altas en número. Pero en una, música, guarnición tan pequeña, cada pérdida era estructural. Pierdes a un albañil y nadie repara el muro. Pierdes a un herrero y las armas quedan sin reparar. Pierdes a una mujer que llevaba agua y la siguiente persona tiene que hacer 2 trabajos. Los otomanos podían absorber sus pérdidas. Eger no. Y entonces ocurrió algo que nadie dentro de los muros esperaba. Los otomanos no atacaron al día siguiente ni al otro. Esperaron. Durante casi una semana, el bombardeo continuó, pero ninguna infantería avanzó. Dentro de la fortaleza, música, ese silencio no fue un alivio. Fue peor, porque significaba que estaban cambiando su enfoque. Aquí es donde Gergely Bornemista entra plenamente en la historia. Mientras los muros eran machacados y la guarnición rotaba entre el agotamiento, Bornemista había estado trabajando en un taller improvisado dentro de la fortaleza. No era un soldado profesional en el sentido tradicional. Era un oficial con interés en la ingeniería y disposición a experimentar con cosas que la mayoría evitaba. Las armas que produjo caían en varias categorías. Las primeras eran ruedas de fuego, ruedas de carro de madera llenas de pólvora, brea y metralla, diseñadas para ser encendidas y rodadas hacia las formaciones que avanzaban. Cuando detonaban, no solo mataban. Esparcían material ardiente en un área amplia, creando caos en grupos de soldados apretados que intentaban coordinar un asalto. Las segundas eran música, ollas de fuego, recipientes de arcilla llenos de una mezcla de pólvora, azufre y otros materiales combustibles. Se lanzaban desde los muros hacia los grupos de abajo. Al impactar, se rompían y música, se encendían. El azufre producía un humo espeso y asfixiante que llenaba el aire alrededor de la base de los muros, cegando y desorientando a cualquiera que quedara atrapado en él. Pero la tercera categoría era diferente. Eran dispositivos explosivos improvisados construidos con lo que Bornemista pudiera encontrar. Algunas crónicas describen troncos huecos llenos de pólvora y clavos. Otras describen cascos de arcilla diseñados para fragmentarse al detonar. Y luego estaba un dispositivo que aparece en múltiples crónicas contemporáneas, aunque su diseño exacto se debate, una rueda de molino de agua modificada en un arma de fuego giratoria, encendida y liberada cuesta abajo hacia las tropas que avanzaban. Giraba mientras se movía, lanzando fuego y metralla en todas direcciones. El efecto no era solo físico. Era psicológico. Porque estas armas no se comportaban como armas convencionales. Eran impredecibles. Se movían solas. Producían sonidos y visiones que los soldados del siglo XVI no tenían marco para entender. Tropas otomanas que habían marchado a través de docenas de asedios sin dudar música, comenzaron a detenerse al pie de los muros de Ger. No porque las armas fueran más letales que el fuego de cañón, sino porque no podían predecir qué vendría después. Y en un asedio donde la moral determina el impulso, esa incertidumbre se convirtió en un arma en música, sí misma. Los comandantes otomanos lo notaron. Cambiaron de estrategia otra vez. Si no podían pasar por encima de los muros, pasarían por debajo. La minería, en el sentido militar, era una de las tácticas de asedio más efectivas de la época. El concepto era sencillo: cavar un túnel bajo el muro, sostenerlo con vigas de madera, música, llenar el extremo con pólvora, encenderlo. La explosión colapsa el túnel, que colapsa el suelo encima, que derriba lo que estuviera encima. Los otomanos comenzaron a cavar. Nadie podía verlo, pero podían sentirlo. Vibraciones en la piedra, sonidos débiles desde abajo, polvo cayendo de los techos en las habitaciones cercanas a los muros. Dobó ordenó una contramedida que se había usado en otros asedios, tambores de agua colocados en el suelo. Cuando la superficie del agua comenzaba a ondular, confirmaba que se estaba cavando abajo. Sabían que venía, pero saberlo no resolvía el problema, porque detener una mina requería bajar bajo tierra uno mismo. Contraminar significaba cavar tus propios túneles para interceptar al enemigo. En total oscuridad, en pasajes estrechos y sin aire, música, apenas lo suficientemente anchos para una persona, sabiendo que al otro lado de la roca,
hombres cavaban hacia ti. Y si rompías primero en su túnel, la lucha ocurría en la oscuridad, cuerpo a cuerpo, bajo tierra, en espacios donde no podías ponerte de pie. Esto duró días. Múltiples túneles, múltiples intercepciones, derrumbes que enterraban vivos a hombres de ambos lados. Bornemista también contribuyó aquí. Sus dispositivos de fuego fueron adaptados, música, para los túneles. Más pequeños, llenos de azufre y material combustible, diseñados para llenar el espacio confinado con humo y llamas. Los mineros otomanos se retiraron de al menos 2 túneles después de que estos dispositivos se desplegaran. Pero un túnel no fue interceptado a tiempo. Llegó hasta la base del muro. Se colocó la carga. Se encendió la mecha. Y una sección del muro de Eger se vino, música, abajo. No todo el muro, sino una brecha lo suficientemente ancha para que las tropas entraran si se movían con rapidez, música. Los otomanos se movieron con suficiente rapidez. El asalto a través de la brecha fue el mayor de todo el asedio. Miles de tropas otomanas se lanzaron hacia la abertura en el muro. Detrás de ellas, la artillería se desplazó para suprimir, música, a los defensores en las secciones restantes. La brecha era el embudo. Todo lo que el mando otomano tenía se estaba empujando a través de ella. Dentro no había reservas. Toda persona que pudiera sostenerse ya estaba comprometida. El sistema de rotación se había derrumbado días antes. No había turnos. No había descanso. Gente que llevaba semanas luchando estaba siendo llamada a librar el combate más importante del asedio con cuerpos que ya habían dejado de funcionar correctamente. Dobó se colocó en la brecha, música, no detrás de ella, en ella. La lucha era a corta distancia, espadas, armas de asta, manos desnudas. En algunos relatos, la brecha era lo suficientemente estrecha, música, como para que la ventaja numérica otomana quedara parcialmente neutralizada. No podían inundar todos a la vez. Tenían que entrar en grupos, y cada grupo, música, se encontraba con una resistencia que no debería haber sido posible de personas en ese estado. Los defensores no mantuvieron la brecha con fuerza. La mantuvieron porque retirarse significaba el fin de todo. Y todos en esa línea lo entendían no como un concepto, sino como una realidad física inmediata. Detrás de ellos había una fortaleza llena de gente que no podía escapar. Los dispositivos restantes de Bornemista fueron desplegados directamente en la brecha. Ruedas de fuego rodaron hacia las formaciones apretadas que intentaban empujar. Explosivos lanzados a quemarropa. La brecha se convirtió en un punto de estrangulamiento lleno de humo, fuego y caos. Los otomanos empujaban, los defensores se empujaban hacia atrás. Durante horas, la brecha, música, cambió de manos en incrementos medidos en pies. Y luego, gradualmente, el asalto se estancó. No porque los otomanos se quedaran sin soldados, sino porque los soldados del frente comenzaron a dudar. Habían luchado a través de docenas de fortalezas. Música, habían visto resistencia antes, pero lo que veían, música, en Eger no seguía el patrón. Defensores que deberían haberse roto no se rompían. Gente que debería haber estado muerta seguía, música, luchando. Los dispositivos de fuego seguían saliendo. Impredecibles, aterradores, y nadie podía decir qué pasaría después. La duda se extendió hacia atrás en las filas. Los oficiales lo notaron y el asalto fue llamado de vuelta. No de forma permanente, todavía no. Pero el impulso había cambiado y lo que ocurriera en los días siguientes determinaría si alguien dentro de la fortaleza sobrevivía. A mediados de octubre, ambos bandos habían alcanzado su límite. Dentro de la fortaleza, la situación era terminal. El agua casi se había acabado. Las reservas de comida estaban agotadas. La munición se racionaba a cartuchos individuales. Los heridos superaban a los aptos. Los muros se sostenían con tierra, escombros y desesperación. Ya no quedaba nada que dar. Pero fuera, el cálculo también estaba cambiando. El ejército otomano había pasado 39 días en una fortaleza, música, que debería haber tomado 3. Las bajas por los asaltos, los combates en los túneles y las armas de Bornemista se habían acumulado. Mantener la moral entre las tropas era difícil contra un enemigo que se negaba a comportarse como se suponía que debían comportarse los enemigos.
Y había una preocupación estratégica mayor: el invierno se acercaba. Las líneas de suministro otomanas se extendían a través de cientos de millas de territorio hostil. Quedarse más tiempo significaba arriesgar a todo el ejército, no ante los defensores, sino ante el clima y la logística, música, de mantener una fuerza de ese tamaño tan lejos de territorio amigo. Los comandantes debatieron. Otro asalto podría tomar la fortaleza. Probablemente. Los defensores estaban claramente al límite. Un empujón más podría terminarlo. Pero probablemente y podría son palabras que cuestan vidas. Y cada probablemente anterior en Eger se había convertido en un asedio más largo, más baja sin ningún resultado. El 17 de octubre de 1552, 39 días después de que comenzara el bombardeo, música, el ejército otomano se retiró. No hubo negociaciones, no hubo términos formales, no hubo ceremonia. Simplemente se fueron. Dentro de la fortaleza, los supervivientes vieron cómo el ejército se alejaba de los muros. Miles, música, de tiendas siendo desmontadas, columnas de tropas moviéndose hacia el sur, los trenes de artillería alejándose. Nadie vitoreó. Ese detalle aparece en múltiples crónicas. La guarnición no celebró. Se quedaron de pie sobre lo que quedaba de los muros y observaron en silencio, porque las personas que estaban allí entendían algo que las historias contadas después omitirían. No habían ganado. Habían sobrevivido. Y la diferencia entre esas dos cosas era todo lo que habían perdido en el camino. Eger resistió. Permanecería en manos húngaras otros 44 años, hasta 1596, cuando una fuerza otomana mucho mayor finalmente la tomó. No mediante asalto, sino mediante colapso interno. La guarnición de ese año no luchó. Se rindió. Lo cual plantea algo que vale la pena reflexionar: los mismos muros, la misma fortaleza, un grupo diferente de personas dentro. Música. Lo que cambió no fue la estructura. Dobó fue acusado más tarde de deslealtad por la misma corona que había defendido. Música pasó tiempo en prisión bajo sospecha de conspiración. El hombre que defendió Eger fue castigado, música, por el imperio que salvó. Bornemista desaparece de las fuentes principales después del asedio. Sus dispositivos, tan decisivos durante esos 39 días, no fueron adoptados por otras guarniciones. Lo que construyó se quedó dentro de los muros de Eger, y el conocimiento se fue con él. Las mujeres que cargaron el agua hirviendo, que empujaron las escalas desde los muros, que hicieron en la brecha cosas que los soldados no harían, sus nombres, en su mayoría, no sobreviven. Lo que sobrevive es el número: 39 días, 2000 contra 40.000. Pero el número no te dice lo que costó, ni responde a la pregunta que el asedio realmente deja atrás. Porque la gente dentro de aquella fortaleza no solo decidió luchar. Les dijeron que elegir no luchar les costaría la vida a manos de los suyos. Así que la pregunta no es si fueron valientes. La pregunta es si la valentía aún cuenta cuando la única alternativa era la ejecución. Si este es el tipo de historia que se te queda, donde la historia se vuelve más dura cuanto más la miras, suscríbete, porque hacemos esto cada semana. Y dime en los comentarios que te sienta diferente ahora que conoces el juramento.